Prevención social de la violencia y la delincuencia. Presenta psicólogo Jesús Eduardo Canul Uco. Tipo de violencia. La violencia se define como el uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona, grupo o comunidad. En este sentido, hace referencia al acto que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastorno del desarrollo o privaciones. Esto según la OMS. Existen diversas clasificaciones para los tipos de violencia. En este tema veremos las siguientes: reactiva o innata, instrumental, ritualizada, física, psicológica, sexual, interpersonal, autoinfligida y colectiva. Violencia reactiva o innata. Tipo de violencia en forma de respuesta instintiva, es decir, es la violencia que se da frente a una situación imprevista que uno no domina. Es la violencia frente a una situación de estrés. Continuamos con la violencia instrumental. Esa se define como violencia como instrumento o recurso, como técnica o táctica para conseguir algo, para obtener beneficios. Otro tipo de violencia es la ritualizada, la cual se deriva o va acompañada de algunos signos, expresiones, gritos o hábitos. Es decir, es la violencia en los campos del deporte, en los medios de comunicación, en las tribus juveniles, etc. Como por ejemplo, aquel entrenador que le grita a un jugador para que éste realice bien la jugada. Quizá la violencia física es la más conocida por todos. Se refiere a cualquier ataque dirigido hacia una persona. Este ataque produce dolor y malestar como heridas, hematomas. Puede llegar a mutilación y en algunos casos la muerte. La violencia psicológica. Esta se refiere a acciones u omisiones dirigidas a un miembro de la familia que afectan su salud mental y emocional y que producen daño en su autoestima, en sus capacidades como ser humano. Tal es el caso de menospreciar a alguna persona o en su defecto insultarla. Violencia sexual. Esta se presenta a través de comportamientos que combinan la violencia física y psicológica, principalmente para lograr un contacto sexual. Dicho contacto puede ser de varias maneras, como por ejemplo genital, oral, corporal. Esto se logra sin la aceptación de la persona y a través del chantaje, amenazas, la fuerza o la coacción. Violencia colectiva. Esta hace referencia a conflictos violentos entre naciones y grupos, el terrorismo de Estado y de grupos, violaciones como instrumento bélico, el movimiento de un gran número de personas, las guerras entre bandas, entre otros. Un ejemplo puede ser el siguiente. El siglo XX fue uno de los periodos más violentos de la historia de la humanidad. Más de la mitad de las personas que perdieron la vida en conflictos eran civiles. Violencia económica. Este tipo de violencia hace referencia al control que se ejerce en una persona a través de recursos económicos. Violencia autoinfligida. Se refiere al acto que comete una persona y cuya finalidad es dañarse, herirse o quitarse la vida.
Diferencias básicas entre conflicto, violencia, criminalidad y percepción de inseguridad. Conflicto. El conflicto se puede definir como situación en la que dos o más personas entran en oposición, confrontación o desacuerdo porque sus necesidades pueden ser afectivas, biológicas o ideológicas, posiciones, intereses, deseos o valores son incompatibles, se convierten en antagónicos y chocan entre sí. Violencia. Como ya se mencionó anteriormente y hemos hablado de la violencia, utilizaremos esa definición para ampliar el concepto. La violencia es toda conducta humana, individual y colectiva, que se encamina a transgredir voluntaria e intencionalmente una parte o totalidad de los derechos básicos de las personas. Criminalidad. Se define como los actos criminales o vandálicos más o menos graves que suceden en un lugar y en un tiempo determinado. Tienen la finalidad de dañar no solo a los ofendidos, sino también a una colectividad. Diversos autores mencionan que la criminalidad va en aumento. Uno de ellos es González de la Vega, quien menciona que la criminalidad es la forma más grave de la desorganización social y señala que la inseguridad y la criminalidad han ido en aumento, tanto en la organización delictiva como en la forma más social, sofisticada, atentatoria del orden social. Percepción de la inseguridad. Cuando una persona interactúa con otra, nos damos cuenta que es muy diversa a nosotros. Si no respetamos esa diversidad, surge el conflicto, que es absolutamente esperado y normal. Si no respondemos asertivamente, con conciencia y respeto, surgirá la violencia. Es decir, no todo conflicto lleva a la violencia, pero toda violencia surge de un conflicto mal gestionado. En esta tabla comparativa, observaremos las diferencias entre conflicto, violencia, criminalidad y percepción de la inseguridad. El conflicto es un desacuerdo o divergencia, a diferencia de la violencia, que es un acto que no respeta a la humanidad. La criminalidad ya es la infracción que se establece ante la sociedad, y la inseguridad es el juicio que una persona le da al respeto de su seguridad y la de los demás.